Descubre a José María Heredia, un ícono del romanticismo en América Latina, cuya voz poética abogó por la libertad y la identidad nacional, en una era de transformaciones y desafíos. José María Heredia nació en 1803 en Santiago de Cuba. Desde joven mostró un profundo interés por la literatura y el derecho, lo que eventualmente lo llevaría a enfrentarse con las autoridades coloniales españolas. Heredia vivió durante el auge del romanticismo, una época que valoraba la expresión personal y la profundidad emocional. Se relacionó con otros intelectuales tanto en América como en Europa, compartiendo ideales de libertad e independencia que resonaban ampliamente en las colonias americanas luchando por su autodeterminación. La obra de Heredia se caracteriza por su profundo sentido del patriotismo y su amor por el paisaje cubano. Sus poemas y ensayos reflejan un fuerte deseo de libertad y una crítica a la opresión colonial. Heredia fue desterrado de Cuba a los 22 años debido a sus ideales independentistas y su participación en actividades consideradas subversivas por el gobierno colonial español. Este exilio lo llevó primero a los Estados Unidos y luego a México, donde continuó su labor literaria y política. José María Heredia es conocido mundialmente como uno de los precursores del romanticismo en América Latina. Su obra no solo influyó en la literatura hispanoamericana, sino que también fue un símbolo del sentimiento anticolonial y de la lucha por la independencia en la región. Entre sus poemas más conocidos están En el Teocalli de Cholula, que medita sobre la historia y la civilización, y Oda al Niágara, donde el poder y la majestuosidad de la naturaleza se convierten en un símbolo de libertad y resistencia. Estos poemas destacan por su intensidad emotiva y su profundo simbolismo. Los libros más destacados de Heredia incluyen poesías que compila la mayoría de sus poemas más famosos. Este libro es crucial para entender no solo su evolución como poeta sino también la evolución del pensamiento político y social de la época. José María Heredia, con su pluma y su espíritu indomable, dejó un legado imborrable que continúa inspirando a poetas y soñadores alrededor del mundo. Su obra permanece como un testimonio elocuente de la lucha por la libertad y la identidad nacional en tiempos de cambio. Bonifacio Birne escribe el poema Mi bandera. En 1899, tras la intervención estadounidense en Cuba y la consecuente ocupación de la isla, el poeta matancero Bonifacio Birne escribió Mi bandera. Este poema refleja el sentimiento patriótico y la preocupación por la soberanía nacional en un momento de incertidumbre política. Birne expresa su devoción a la bandera cubana y su rechazo a cualquier símbolo extranjero que pudiera ondear en suelo cubano. Mi bandera se convirtió en una obra emblemática del nacionalismo cubano y es recordada por su fervor patriótico. Domingo del Monte, el padre de la literatura cubana. Domingo del Monte es una figura central en la historia de la literatura cubana. Aunque nació en Caracas, Venezuela, en 1804, su vida estuvo profundamente ligada a Cuba, donde se convirtió en un pilar de la vida cultural y literaria del siglo XIX. A través de su trabajo como crítico, editor y mecenas, Del Monte ayudó a forjar una literatura nacional que reflejara la realidad de su tierra adoptiva. Desde joven, Del Monte mostró un interés apasionado por las letras. Radicado en La Habana, su hogar se convirtió en un punto de encuentro para los escritores y pensadores más destacados de la época. Estas tertulias literarias eran un hervidero de ideas y creatividad, donde se discutían temas literarios, sociales y políticos. Su labor como crítico literario fue esencial para la formación de una identidad literaria cubana. Del Monte promovió la escritura que capturara las costumbres, los paisajes y la vida cotidiana de la isla. Obras como Cecilia Valdés de Cirilo Villaverde y los poemas de Gertrudis Gómez de Avellaneda encontraron en él un apoyo crucial. Sin embargo, su influencia no se limitó al ámbito literario. Del Monte utilizó su posición para criticar el sistema colonial y las injusticias sociales de su tiempo. Aunque no era un revolucionario radical, sus ideas reformistas abogaban por una Cuba más justa y libre. Esto lo llevó a apoyar a escritores que denunciaban la esclavitud, como Juan Francisco Manzano, autor de la primera autobiografía escrita por un esclavo en América Latina. Como editor, Domingo del Monte fue un incansable promotor de la publicación de obras cubanas. Fundó revistas literarias que difundieron el talento local y ayudaron a consolidar una tradición literaria nacional. Su biblioteca personal, que albergaba valiosos manuscritos y primeras ediciones, se convirtió en un tesoro de la cultura cubana. A pesar de su inmensa influencia, las ideas progresistas de Del Monte le valieron enemigos. Fue exiliado a Madrid, donde continuó trabajando por la cultura cubana hasta su muerte en 1853.
Desde el exilio, mantuvo contacto con los escritores cubanos y siguió promoviendo la literatura nacional. Hoy, Domingo del Monte es recordado como el padre de la literatura cubana. Su visión de una literatura comprometida con la realidad social y cultural de su pueblo sigue siendo una guía para los escritores contemporáneos. Su legado perdura en cada palabra que celebra y defiende la esencia de Cuba. ¿Quién fue José Antonio Saco? José Antonio Saco, nacido en Bayamo, Cuba, el 7 de mayo de 1797, marcó la historia cubana con sus ideas y acciones. Este intelectual y patriota luchó por la independencia de Cuba, rechazó la anexión a los Estados Unidos y dejó un legado en el pensamiento político y social. Acompáñanos a conocer su vida y obra. Primeros años y su formación intelectual. Desde joven, Saco mostró pasión por el conocimiento. Estudió en el Seminario San Basilio y en el San Carlos de La Habana, destacando por su brillantez. A los 21 años, asumió la cátedra de filosofía, siguiendo los pasos de su maestro Félix Varela, y comenzó a moldear su pensamiento político y social. Su lucha contra la anexión y su exilio. En la década de 1830, Saco se opuso firmemente a la anexión de Cuba a los Estados Unidos, temiendo la pérdida de su identidad cultural. Esta postura lo llevó al exilio, donde continuó su lucha desde Europa. Sus escritos, como ideas sobre la incorporación de Cuba a los Estados Unidos, defendieron la independencia y autonomía de la isla, la educación y la identidad nacional. Para Saco, la educación era clave para el progreso de la sociedad. En sus ensayos, defendió la instrucción pública como pilar de la felicidad y el desarrollo de los pueblos. Sus ideas influyeron en el fortalecimiento de la identidad cubana durante el siglo XIX. Su regreso simbólico y legado. A pesar de su exilio, Saco pidió que sus restos descansaran en Cuba. En 1880, su regreso simbólico marcó un homenaje a su lucha. Hoy, su legado vive en la historia y el espíritu de la isla, como un ejemplo de valentía y compromiso con la libertad. Hoy conoceremos la historia de Fermín Valdés Domínguez, un patriota incansable y amigo inseparable de José Martí. Nacido en La Habana en 1852, Fermín fue testigo de los abusos del régimen colonial desde su juventud. Estudió medicina, pero su verdadero propósito siempre fue luchar por la independencia de Cuba. Fermín fue compañero de estudios de José Martí en el colegio de Rafael María de Mendive. Juntos, fueron arrestados por sus ideales independentistas, un evento que marcó profundamente a ambos. Mientras Martí fue desterrado, Fermín fue encarcelado. Durante la Guerra de Independencia, Fermín Valdés Domínguez continuó luchando, tanto en el campo de batalla como en la prensa, denunciando los crímenes de la corona española y defendiendo a sus compatriotas. Fermín fue un hombre que jamás se rindió. Su lealtad y valentía son un ejemplo de cómo la amistad y el patriotismo pueden forjar el destino de una nación. Hoy exploramos la vida de Félix Varela, un hombre adelantado a su tiempo cuya influencia perdura hasta hoy. Nació en La Habana en 1788 y es recordado como sacerdote, filósofo y defensor de la independencia cubana. Destacado por su inteligencia y pasión por la educación, desde su cátedra en el Seminario de San Carlos promovió ideas revolucionarias que impactaron a toda una generación. En 1821, fue elegido diputado en las Cortes de España, donde propuso la abolición de la esclavitud y la independencia de Cuba, lo que le valió el exilio. Durante su estancia en Estados Unidos, continuó su labor fundando periódicos y escuelas para inmigrantes. Considerado uno de los padres del pensamiento independentista cubano, Varela demostró que la lucha por la justicia no tiene fronteras, siendo recordado como un héroe y un visionario en la defensa de los derechos humanos. ¿Por qué los cubanos quieren tanto a Félix Varela? No fue general, no peleó con machete, pero el padre Félix Varela es uno de los cubanos más queridos. ¿Por qué es así? Porque fue el primero que enseñó que ser cubano era algo distinto. No solo nacer en la isla, sino pensar por ti mismo, luchar por lo justo, aunque te cueste todo. Los poderosos vendían caña y silencio, pero él encendía cabezas y corazones. Varela no mandaba, educaba, no gritaba, sembraba ideas, no pedía gloria, regalaba fe. Desde el exilio ayudó a pobres, defendió a inmigrantes, escribió para una Cuba libre sin pedir nada a cambio. Por eso los cubanos lo quieren, porque fue decente cuando eso costaba la vida, porque predicó con el ejemplo, porque amó al pueblo como un padre. No fue mártir de machete, fue mártir del alma. Varela vive donde alguien piensa con fe y con dignidad.